Bueno, vamos a empezar con la segunda parte, que está un poco alto, me parece. Con la segunda parte, que es la parte de anclajes, que bueno, elegí la misma foto justamente porque ahora lo que vamos a ver es esto, ¿no? Cómo hacer este anclaje acá, esta barra roscada, que muchas veces no queda en el hormigón. Básicamente porque la gente que trabaja la obra civil realmente tiene la precisión que tiene el pulgar del capataz, o sea, una pulgada para acá, una pulgada para allá. Y la gente que se dedica a lo que es la estructura metálica trabaja en milímetros. O sea, son precisiones que muchas veces no son compatibles. Entonces, pedirle a la gente que me hace la estructura civil que me deje replanteados 4 bulones por columna en la posición que yo necesito, porque yo después voy a venir con una estructura metálica que la voy a hacer en taller, probablemente va a tener medidas fijas, es como bastante arriesgado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a recurrir a algún tipo de tecnología de anclajes químicos o anclajes por relleno para materializar este tipo de anclaje. Hay otra opción, también es decirle a la gente de la estructura metálica que me haga los huecos ovalados, entonces yo después tengo cierto juego, pero no es una pulgada para allá, también es un poco acotado. Por lo general recurrimos a un anclaje químico o un anclaje post-instalado. ¿Qué tipos de anclaje tenemos? Entonces vamos a hacer una clasificación de todos los anclajes que tenemos. Tenemos anclajes preinstalados, que es una barra roscada, una barra con un bucle, con un gancho, que se deja en el hormigón al momento de hacer la obra civil, al momento de hacer el hormigón, que yo ya la tengo en una posición fija, ya quedo con una longitud de anclaje, no puedo modificar absolutamente nada. Y los anclajes post-instalados. Post-instalado se refiere justamente a el hormigón está endurecido, ya tiene por lo menos 28 días, que es lo mínimo de resistencia que necesita un hormigón para soportar la perforación de ese anclaje. Y tengo 3 tipos principales. Anclajes mecánicos, que son anclajes que generalmente funcionan por fricción, que no usan ningún tipo de químico para lograr la adherencia, sino que logran una adherencia mecánica o por fricción. Un anclaje con grout, que es lo que estábamos hablando antes de otra de las aplicaciones del grout, que es justamente dejar un hueco o hacer un hueco después en el hormigón y hacer el relleno con una barra, y un anclaje químico. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos? Principalmente el diámetro del hueco que yo puedo hacer. En los anclajes químicos generalmente yo voy a recurrir a mechas, a hacer una perforación con un taladro, un rotopercutor, y el diámetro de perforación va a ser 2 milímetros más que el diámetro de la barra, por lo general. Por ahí un poco más en el caso de barras con diámetros importantes, como una barra del 25, donde el nervio de la barra tiene casi 2 milímetros, o sea, barras par. Entonces ahí tengo que hacer un diámetro un poco mayor. O un anclaje con grout, que acá, por lo general, este caso se me va a dar cuando la gente de la obra civil me deje un elemento que yo voy a poder retirar del hormigón cuando está endurecido y me va a generar un hueco. Generalmente caños de PVC, pedazos de telgopor. O puedo recurrir a una copa de diamantes y hacer una perforación y sacar el núcleo y me queda ahí un hueco. Dependiendo la aplicación, el uso, y sobre todo los mecanismos que yo tenga y las herramientas que tenga, voy a usar un tipo de anclaje con grout o un tipo de anclaje químico. Nosotros vamos a ver fundamentalmente lo que es la tecnología de anclajes químicos, que es lo más solicitado por lo general y lo más utilizado que la metodología para hacerlo es bastante más simple que hacer esto. Por lo general yo tampoco le dejo a la gente de la obra civil, o no lo sé, la posición del hueco, porque este tiene el problema también de que no sé bien dónde lo va a dejar, y si es un hueco de 10 por 10, como mucho puedo moverme 10 centímetros, también estoy un poco agotado. Es el equivalente a dejar los agujeros ovalados en la placa base. Voy a tener un juego, pero no la movilidad como con este tipo de anclaje. Y lo otro que voy a tener probablemente es armadura que vaya. Cuando yo quiera conectar este grout, esta barra con armadura que corre transversal o longitudinalmente paralela a esta barra, voy a recurrir a este tipo de anclaje. ¿Cómo funcionan los anclajes que estábamos viendo recién? Bueno, un anclaje
preinstalado en un hormigón, va a funcionar por forma, o sea, yo puedo tener acá una barra conformada, recta, puede tener un gancho, puedo tener una barra como en este caso roscada con una tuerca soldada o un fleje soldado, lo que sea, y va a actuar por forma principalmente, por forma en la cabeza y también a lo largo en el caso de una barra conformada, a lo largo de toda la barra. Los anclajes por fricción o de fricción en punta. Estos anclajes generalmente se hace una perforación, no hace falta limpiarla, se coloca este tornillo, este bulón, que es un perno que tiene formas distintas, generalmente son bastante raras, y lo que sucede es que hay dos tipos, uno que con amasa yo le voy pegando y el taco va haciendo que baje y acá se hace como una cuña, se abre una cabeza que genera una expansión y eso genera una tensión dentro del hormigón que es lo que traba al elemento de anclaje. O también están los roscados, que yo lo coloco a masazos y después le doy con una llave, voy roscando la tuerca que tiene en la parte superior, esto va haciendo que esta cuña que está acá suba y esta B acá que está se va abriendo y hace que se trabe en el hormigón. Estos anclajes tienen un problema. El primer problema es que vienen en medidas estándar, o sea, yo puedo comprar determinados anclajes, no puedo jugar tanto con la profundidad, la posición del anclaje. Tienen medidas estándar. Y la otra es que en un hormigón, por ejemplo un hormigón con un anclaje superficial, esto induce una tensión de tracción en el hormigón. Entonces yo puedo generar un estallido, una fisura del hormigón cuando estoy haciendo el torque de ese anclaje. Por lo general el hormigón fisurado, algunos anclajes especiales soportan hormigón fisurado, pero por lo general para un hormigón fisurado o de no muy buena calidad, no me va a convenir utilizar estos anclajes. Aparte, generalmente cuando yo tenga que tomar cargas de refuerzo o algún tipo de continuación de estructura, no voy a poder usar este tipo de anclaje porque es una barra roscada, básicamente. Esto me va a servir para hacer el anclaje, por ejemplo, una de estas placas. Si tiene cargas bajas. Y después, el otro tipo de anclaje, que es el anclaje químico, funciona por adherencia en todo el perímetro del material. O sea, este anclaje va a funcionar adhiriéndose a toda la pared del material por dos mecanismos. Uno es una adherencia química entre la barra, el producto, en este caso el Ancorfix 1, el Ancorfix 2 o el 3001, y el hormigón, y aparte hay una adherencia mecánica por la rugosidad propia del hormigón, la rugosidad de la barra y que el material no contrae, rellena también todo ese volumen, entonces existe una cierta rugosidad. Se pueden usar en barras roscadas o barras para la construcción, barra de refuerzo. Y lo que estamos diciendo, acá ponemos un esquema de los distintos tipos de anclajes. El primero es un anclaje químico, el segundo, y estos son anclajes por punta, ¿no? Entonces dijimos que teníamos anclajes mecánicos y anclajes adheridos. Toda una clasificación distinta a la que estábamos viendo. Dentro de los adheridos, entonces dijimos que teníamos anclajes con relleno y anclajes químicos. Dentro del sistema de anclajes vamos a tener fijación de elementos estructurales y fijación de elementos no estructurales. ¿Qué se refiere a elementos estructurales y no estructurales? Generalmente esto no es que se refiera únicamente a que esto es una viga, entonces es un elemento estructural, estoy haciendo el anclaje de un hierro en una columna, entonces estructural, sino que se refiere a si yo necesito que ese producto esté homologado o no esté homologado, si esa carga que está soportando me genera un peligro por ejemplo, para una persona que va a pasar por debajo. Si yo estoy anclando, por ejemplo, una canaleta de soporte de cable eléctrico o un piping, la falla de un anclaje probablemente no me produzca que se me desmorone todo ese canal, sino que va a generar como que se va a quedar colgado. Eso es un anclaje, un elemento que no es crítico, que no es estructural. Y aparte son de bajo peso, o sea, esos elementos no son pesados, no introducen una carga permanente fuerte. Y después tenemos la fijación de elementos estructurales, que acá entran todos los elementos que ante una falla generan un peligro. Por ejemplo, una columna, una barra en un hormigón, el anclaje de uno de estos carteles que decíamos sometidos al viento. ¿Cuáles son los productos para anclajes con relleno? Justamente el Sika Grout 212 y el Sika Dur 42.
La ventaja que me dan estos dos materiales es que me permiten justamente colocar un anclaje que tenga una cabeza o un gancho en la punta. Como yo lo voy a colocar en un hueco bastante más grande que el que yo voy a colocar un anclaje químico, yo voy a poder tener, por ejemplo, acá barras ya colocadas en el hormigón, entonces voy a generar otro tipo de vínculo entre esa armadura que ya está en la base, en la barra nueva que yo estoy colocando. El elemento va a completar todo ese volumen, se va a adherir, va a transferir cargas. Es otro tipo de sistema. Este tipo de anclaje se utiliza mucho en maquinaria, en el anclaje de equipos, donde ya me viene el equipo con, estas van a ser las patas, los huecos yo los perforo, ya los dejo replanteados. Y la gente civil también me dejó probablemente barras que cosen estos huecos, para tener mayor seguridad. Después están los anclajes adheridos, que en el caso de Zika son la línea Anchor Fix. En orden creciente tengo la eficiencia del material. El 1 es el más básico, para anclajes estándar, no estructurales. El Anchor Fix 2, un producto de mayores prestaciones para anclajes estructurales. Y ahora va a haber otro que se va a traer dentro de un tiempo, pero que corto, que se llama Anchor Fix 3001, que es un epoxi 100%, con relación de mezcla 1:1. Ese es el adhesivo de Zika más eficiente, o sea, de mejores prestaciones. Ahora vamos a ver las diferencias que hay. ¿Cómo pegar? Si yo necesito adherir dos metales. No es el producto adecuado. Si yo necesito adherir dos metales, lo mejor es usar un Zika 31 o un Zika 30, depende de la colocación. Ahora vamos a ver que el Anchor Fix tiene unas características que muchas veces lo hacen poco práctico para utilizarlo, por ejemplo, para unir dos superficies, por ejemplo, el curado rápido del material. En un minuto, por ejemplo, a 30 grados endurece. Entonces, eso en un anclaje me es beneficioso porque yo dejo la barra y no se cae, alguien se la lleva puesta y no pasa nada. No tengo que acuñar, pero en otro tipo de aplicaciones es una desventaja eso. Acá vemos justamente lo que estábamos hablando antes, cómo es el mecanismo. Primero hay una adherencia química de los materiales, una afinidad entre el acero, el químico y el Anchor Fix y el hormigón, y después ahí está el hormigón, a pesar de que parezca lisa, la perforación no es lisa, es bastante rugosa, y sobre todo el de una mecha, la perforación que generó con una mecha. Y después entre los nervios de la barra roscada, o sea, es un mecanismo mixto. ¿Qué tipos de anclajes tenemos? Bueno, en lo que son las barras tenemos barras roscadas, barras de refuerzo. Las barras de refuerzo del hormigón, ADN 420, no hay mucha más variación, puede haber una de alta resistencia, ¿no? Pero en lo que es barras roscadas tengo acero inoxidable, zincadas, galvanizadas, hierro dulce, hay distintas barras. Entonces yo tengo que tener la precaución de cuando hago el cálculo, realmente ver que estoy utilizando el tipo de acero en el cual está presente la tabla. Después, ¿qué tipo de sistemas tenemos de adhesivos? Bueno, en el mercado se pueden encontrar sistema epoxi, que en este caso sería el Anchor Fix 3001, sistema poliéster, sistema híbrido, sistema vinilester y sistema acrílico. Dentro de estos, el híbrido vendría a ser un Anchor Fix 2 y el Anchor Fix 1 es un poliéster modificado. ¿Cuál es el modelo de falla de estos anclajes? El modo de falla es una falla mixta por rotura del hormigón, o sea, se produce un cono de tracción del hormigón, se producen unos esfuerzos de tracción, esfuerzos de compresión perpendiculares, y lo que sucede es que falla el hormigón por tracción, que es distinto justamente a la falla de una barra de acero colocada en el hormigón con 40 diámetros, 50 diámetros, que es generalmente la longitud de anclaje de una barra. Cuando uno calcula con ese tipo de longitud de anclaje, la falla es en el acero. Yo calculo la plastificación de la barra. Pero cuando hago este tipo de anclaje, yo no puedo tomar toda la carga que puede en realidad resistir la barra, sino que la carga va a ser menor. Y ahí es donde entra en función todas las tablas, que son importantes para no caer en la simplificación de decir, bueno, una barra de 10 milímetros se coloca 10 centímetros en el hormigón. Eso va a depender de la carga que esté tomando esa barra, no únicamente de que es una barra de 10 milímetros, porque justamente la barra no es la que está trabajando a falla ahí. Entonces, hay que tener la precaución de justamente tomarse el tiempo y ver qué tipo de anclaje químico voy a utilizar, cuáles son las limitaciones, cuáles son las condiciones, y con eso dimensionar la separación de anclajes. Yo puedo tomar la carga con una barra
si la coloco 40 diámetros en el hormigón, pero colocar una barra 40 diámetros en el hormigón, por ejemplo 40 centímetros en el hormigón, no es practicable para un anclaje post instalado. O sea, perforar 40 centímetros, en el mejor de los casos, una barra de 20, claro, de 10, una barra de 20 ya es el doble. Entonces, completar toda esa profundidad con un químico, colocar la barra, hacer que desplace todo el aire, es bastante difícil, si no imposible, justamente por el curado rápido de estos materiales. Entonces, lo que se hace es se disminuyen esas longitudes de anclaje y obviamente se disminuyen también las cargas que toman esos anclajes. Eso está todo tabulado, lo único que hay que saber es utilizar las tablas, y lo que yo voy a tener en una tabla va a ser una calidad del hormigón, una calidad del acero, una profundidad de anclaje que va a estar la tabla va a estar en función de justamente así, el anclaje es de 10 diámetros, de 9 diámetros, de 8 diámetros, lo que yo pueda con mi espesor de hormigón, porque muchas veces no puedo colocar 10 diámetros porque tengo un hormigón, una losa, un hormigón de menor espesor. Y en función de todas esas características, yo lo que voy a hacer es ver cuál es la carga que puede tomar esa barra. La carga primero una carga característica y después con un factor de seguridad, la carga de diseño que está tabulada. ¿Cuáles son el comportamiento del sistema de anclaje? O sea, ¿cuáles son los parámetros que influyen en la carga que efectivamente va a tener el anclaje? Bueno, los materiales, obviamente la calidad del acero, la calidad del hormigón, no es lo mismo hacer un anclaje o la capacidad de tracción que puede tener puede tomar un H30 con un H17. Por ejemplo, si simplificamos y decimos que es el 10%, es casi el doble que el otro. La instalación, las condiciones de instalación, si se hace una buena limpieza de esa perforación, si se sopla, si no se sopla, si está húmeda, si no está húmeda, si está inundada, no está inundada, si se instala de cabeza, en vertical, en horizontal. El medio ambiente, esto se refiere a la temperatura, un epoxi está muy influenciado por la temperatura ambiente, o sea, no es lo mismo un epoxi que cura 10 grados que uno que cura 30 grados. Que cura 30 grados probablemente cure más rápido y tenga también más resistencia. Entonces, yo en función de todos esos parámetros, o aplico coeficientes de reducción, o la tabla ya me dice, estas son las condiciones, estos son los valores para estas condiciones. La geometría, lo que hablamos, la profundidad de anclaje, el diámetro de la barra, la separación entre distintos anclajes, hay una separación crítica. Como habíamos visto, si la falla es de un cono, si yo tengo un anclaje va a tener esta falla, pero si yo pongo un anclaje muy cerca, lo que va a pasar es que en realidad la zona de influencia se solapa. Entonces, este grupo de anclajes va a tener menor resistencia que los dos anclajes independientemente. Entonces, hay una separación mínima entre anclajes, que generalmente si este cono se considera 45 grados, es la profundidad del anclaje. Claro, exactamente. Tiene el mismo efecto. Entonces, yo tengo... Yo tengo que predimensionar en realidad mi anclaje y después verificarlo. Es decir, bueno, pongo 10 barras de 10 milímetros a 10 centímetros, separadas 20 centímetros cada una, 20 grados. Yo entro en las tablas, me fijo la carga que puede tomar y verifica, no, bueno, pues acerco un poco más o hago una barra un poco más grande, más profunda. Esa es la metodología de cálculo de los anclajes. No es que yo voy a entrar en una barra con la carga que necesito y voy a decir necesito un anclaje tal. Todo el sistema es el que se verifica. Pues justamente como son tablas que surgen de ensayos, ponen una barra de 20, veo cuánto carga, ensayos sucesivos, yo tengo que generar las condiciones que me está diciendo la tabla. O sea, el acercamiento, distancia crítica entre anclajes, distancia crítica al borde. Si yo acá tengo un borde muy cerca del anclaje, el cono tampoco se va a desarrollar. O sea, si yo tengo un anclaje acá, por ahí me permite, pero si yo lo pongo acá, no es lo mismo para el cálculo del anclaje. Voy a tener una distancia al borde mínima, crítica. Y eso voy a tener tanto distancias entre anclajes, distancias al borde, distancias a profundidad también. O sea, no es lo mismo tener un hormigón de 8 centímetros, 10, 12, 15. Eso va a variar también y el anclaje me va a indicar, la tabla me va a indicar cuál es la profundidad mínima de anclaje, cuál es el recubrimiento mínimo, a veces dice, que queda desde el borde inferior del anclaje hasta la cara inferior, por ejemplo, una losa o una viga. Como habíamos hablado, aplicaciones estructurales, los que son los adhesivos estructurales tipo Anchor Fix 2 o Anchor Fix 3001 cumplen determinadas normativas, realmente ASTM o
certificaciones europeas. SICA es una empresa suiza, así que principalmente todo lo que venga de parte de Suiza va a venir ya con certificaciones europeas, pero también se está trabajando, incluso se tienen ahora para todos estos tipos de anclajes, certificaciones en base al ACI, al 318, con ensayos ASTM. Sobre todo con el nuevo cambio del código, que ahora es también muy similar al ACI 318. Ahora se ve con mejor cara el tema de tener ensayados todos los anclajes y las tablas en función de ese código que yo voy a utilizar para dimensionar la estructura. Principalmente porque las cargas con las que yo entro a las tablas tienen relación con las cargas que yo calculé en la estructura. Adhesivos no estructurales pueden o no cumplir una norma. Por ejemplo, un SICA Grout 212 es un adhesivo no estructural. O sea, no cumple una norma específica de anclaje con material cementicio. El Anchor Fix 1, a pesar de que tiene certificaciones para distintos tipos de anclajes, no se lo considera estructural por la composición química que tiene. Ahora lo que vamos a ver son aplicaciones, distintas aplicaciones, ejemplos de donde puedo utilizar los distintos sistemas de anclajes. Por ejemplo, anclajes de elementos secundarios, barandas, escaleras. Generalmente esto es mucho más simple hacerlo cuando yo tengo la estructura terminada que hacerlo en obra, dejar las barras o lo que sea para después abulonar. Muchas veces esto se hace con algún mortero cementicio. Eso es con el tiempo, 1, 2, 3, 4 años, lo que sea, van a subir 2, 3 personas y eso librando se va a terminar desprendiendo. Ahí hay que hacer un anclaje químico. Anclajes de barandas. En el caso que estábamos hablando antes, anclajes de estructuras y elementos de acero en hormigón. Acá lo que vemos es un esquema de los distintos tipos de anclajes que yo puedo realizar en elementos de hormigón y de albaninería también, generalmente macizos, pero el Anchor Fix 2 se puede utilizar también en elementos de mampostería hueca, siempre y cuando yo tengo que utilizar un accesorio, que es como si fuese un rodete, por decirlo de alguna forma, que yo coloco en la perforación, coloco adentro el adhesivo y cuando coloco el anclaje eso sale extruido entre esos huecos que tiene el accesorio y me genera un bulbo. Es como si fuese un caño. Como si fuese un caño con huecos, ¿no? Entonces yo coloco esto en la mampostería. Acá está el espacio vacío, ¿no?, de la mampostería. Y cuando entro con la barra, el adhesivo sale extruido por el accesorio. Y me genera detrás de la barra, de la mampostería, de la cara de la mampostería, del espesor, un bulbo de anclaje. En el caso de mampostería maciza no necesito utilizar ningún tipo de accesorio, hormigón, para continuar de estructuras, es la aplicación más común del Anchor Fix 2. Como podemos ver, dejar hierros en espera para continuar un tabique, una losa, una columna, una viga, adición de muros, de corte, anclaje para recrecido de estructuras, para refuerzo. Yo tengo que hacer el anclaje de una barra que se cortó por corrosión o tengo que agregar barras porque por un cambio de uso en la estructura tiene que soportar más carga. Conexión de losas, anclaje de dowels, son ganchos. Sí. ¿Eso es lo seco del Anchor Fix 2, no? Sí, con el 2. Ah, Sí, con el 2 y preferiblemente si el hormigón está fisurado con el 3001. Esto se calcula. Que hay un software incluso que va a salir de cálculo con los productos SICA. Todavía no está terminado, pero en la brevedad va a estar en algún momento disponible. Entonces, eso hace el cálculo directamente con norma. Deja atrás todas las tablas. El software tiene cargado todos los parámetros de resistencia, de adherencia, y lo que hace es un dimensionamiento por norma del anclaje. Uno entra al tipo de anclaje que quiere, ve si verifica las cargas que necesita y si no, modifica el anclaje, vuelve a verificar. El mismo proceso que uno hacía manualmente, pero lo hace un software. En base justamente a la normativa